Comenzamos entonces. Este tema del colesterol, voy a explicar de forma sencilla la parte más técnica, pero rápidamente vamos a ir pasando a la parte emocional. El colesterol es una sustancia lipídica, ¿sí? Un lípido esencialmente sintetizado por el hígado. Quiere decir que aunque nosotros comamos algunos alimentos que tienen colesterol, como por ejemplo el huevo, la mayoría del colesterol que se produce en nuestro cuerpo es sintetizado, eso quiere decir que es creado, es desarrollado por el hígado, que es como el administrador de nuestro sistema digestivo. ¿Sí? La gran mayoría del colesterol que existe en nuestro cuerpo es determinado por este órgano que es el hígado, y ya vamos a ver por qué esto es importante. Y este colesterol es transportado por la sangre hacia los distintos lugares que sean necesarios. Entonces, ¿por qué es importante el colesterol? El colesterol es un lípido tremendamente importante en nuestro cuerpo porque tiene muchas funciones muy necesarias en nuestro cuerpo. Se ha hablado en algún momento y hasta el día de hoy de colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? Pero eso no fue nada más que una forma, que se buscó una forma pedagógica de transmitir algún concepto. Pero vamos a ver que no hay nada de malo en el colesterol en principio. Lo que puede ser malo es a veces algunos niveles de colesterol, pero lo que no es, lo que podemos ver acá en esta placa, es que el colesterol tiene funciones esenciales en nuestro cuerpo. El primero, y uno de los primeros y más importantes, es dar estructura a la membrana celular de todas las células de nuestro cuerpo. Es un componente fundamental de la membrana plasmática de todas las células de nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo, para existir como tales, necesitan de la molécula del colesterol. Sin la molécula del colesterol, las paredes celulares no tendrían estructura. Así que ese es un tema que necesitamos colesterol para construirnos de forma fundamental. También es precursor de la vitamina D, esencialmente en el metabolismo del calcio. Es precursor de hormonas sexuales tremendamente importantes para todo nuestro desarrollo, progesterona, estrógenos, testosterona. Y es precursor de hormonas como el cortisol, por ejemplo, que también es muy importante para hacer frente a situaciones de desafío o estresantes, ¿no? Y por último, entre otros de los temas importantes del colesterol, es precursor de las sales biliares y es muy importante para la absorción de nutrientes lipídicos. Así que como podemos ver en esta placa, las funciones del colesterol son muchas y son muy importantes, ¿sí? Así que la primera invitación es a dejar de verlo como algo malo, como en algún momento lo hemos visto, sino empezar a verlo como un precursor de un montón de funciones esenciales de nuestro cuerpo, ¿no? Hemos escuchado hablar del colesterol LDL y HDL, conocido también como colesterol malo y colesterol bueno. Y yo simplemente lo que voy a decir de esto es que estos dos tipos de colesterol tienen dos funciones diferentes, ¿sí? Para el que no lo conoce, hay un tipo de colesterol que tiene la función de llevar el colesterol desde el hígado donde se produce hasta las arterias, y hay otro colesterol, otra proteína, que tiene la función de llevar el colesterol desde donde se encuentre hasta el hígado para ser eliminado a través del proceso digestivo. O sea, tenemos un colesterol que transporta hacia los lugares que se lo requiere y otro que lo devuelve hacia el hígado cuando ya no se lo necesita. Así que en nuestro cuerpo existe está diseñado el sistema para poder transportar colesterol hacia los lugares que se necesiten. Por esto es que le decía que tenemos un conflicto de diagnóstico en relación a lo que es bueno y lo que es malo. Por eso lo pongo entre signos de pregunta, ¿sí? Porque no es que sea algo bueno o algo malo, y no necesitamos hacernos estrés con este tema, porque hacernos estrés con un determinado nivel de colesterol, lo único que hace es aumentar nuestro estrés y profundizar nuestra patología. Así que lo que necesitamos es siempre con la asistencia de nuestro médico, especialista en este tema, pero siempre tener presente que nuestro bienestar emocional es lo más importante para nuestra salud. Entonces, hacernos conflicto y ponernos estresados por simplemente el diagnóstico no nos va a colaborar en la curación del síntoma, sino necesitamos encontrarnos tranquilos para poder resolver este conflicto, no verlo como algo negativo.
Y ahora vamos a ir explicando por qué no es algo negativo. Antes de entrar de lleno en los conflictos emocionales, vamos a plantear los valores normales que la medicina hoy está estableciendo para el colesterol. En cuanto al HDL, que es lo que llamamos el colesterol, lo que llaman el colesterol bueno, que es el colesterol que transporta hacia el hígado este lípido, se considera que 40 miligramos es un porcentaje bajo y un porcentaje deseable es 60, ¿sí? Y para el LDL, que es el colesterol que transporta hacia el organismo desde el hígado este lípido, se desea que sea inferior a 100 miligramos, teniendo un máximo, un deseable como máximo, que siempre sea inferior a 200. De todas maneras, estos valores normales han ido cambiando con el tiempo, se han ido modificando, se han ido adaptando, y estos son los valores que hoy son los valores oficiales, pero no quiere decir que no se puedan modificar a futuro. Así que esto, lo que podemos ver es que estos valores, el colesterol, se transporta por la sangre. ¿Pero qué quiere decir que este conflicto se encuentra en la sangre? Lo primero y más importante que tenemos que ver del colesterol en sangre es que, ¿qué significa la sangre para todos nosotros? La sangre para nosotros significa la familia. Esa es la primera significación que tiene nuestro inconsciente. Es una información que le hemos cargado durante años y años y años a la simbología de la sangre. La sangre es familia. Cuando nos vamos a referir a alguien, decimos, esta es sangre de mi sangre, por ejemplo, ¿no? Y cuando nos hacemos un análisis de sangre, decimos consanguíneo. Este es consanguíneo mío. Así que cuando hablamos de familia, estamos hablando de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir que este conflicto de colesterol esté en la sangre? Lo primero que quiere decir es que si yo tengo un colesterol fuera de los valores normales en sangre, estoy hablando de un conflicto en el ámbito de mi familia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir en el ámbito de mi familia? Muchas veces también interpretamos que la familia es lo que nos da la alegría, lo que nos da la fuerza, lo que nos da la fuerza de vivir, la alegría de vivir. Entonces la primera situación que tenemos que tener en cuenta es que si yo tengo un conflicto de colesterol en sangre, lo primero que me tendría que estar preguntando es, ¿qué conflicto familiar yo estoy viviendo? Segundo, ¿por dónde corre la sangre? La sangre corre por las arterias y venas. Esas arterias y venas son como los pasillos de nuestro organismo. Son como los pasillos de una casa, ¿sí? Por donde nosotros en los pasillos es donde nos encontramos con otras personas de nuestra familia. Entonces ahí es donde necesitamos, es donde necesitamos decir con quién, dónde, en qué situación me he encontrado con alguien en mi familia y he tenido un conflicto. ¿En qué situación conflictiva me encuentro encontrándome con alguien de mi familia en un pasillo? No necesariamente en un pasillo real, sino en una cuestión simbólica. ¿Sí? ¿Qué estoy interpretando yo? Que me choco, ¿en dónde me estoy chocando? Porque lo que pasa en las arterias con el colesterol es que en la capa interna de la arteria, lo que pasa es que empezamos a tener placas de ateroma. Quiere decir que se empieza a agregar y agregar y agregar colesterol en la parte interna de la arteria, y eso va haciendo que se vaya bloqueando o se vaya disminuyendo el torrente sanguíneo. Eso quiere decir que se va disminuyendo la alegría o se va disminuyendo la fuerza por vivir que tenemos en nuestra creencia y en nuestra familia, ¿sí? Así que acá tenemos como el primer conflicto, el primer grupo de conflictos del colesterol. ¿Qué conflicto de circulación en el amor estoy viviendo en esta familia? ¿Qué es lo que yo deseo y espero de mi familia y no obtengo? Tengo que revisar la comunicación con mi familia y sobre todo cuáles son mis expectativas de mi familia, porque muchas veces mi familia me quiere o me ama o me cuida como ellos pueden o como ellos saben. Y esas formas quizás no son las que coinciden conmigo. Y el segundo punto es a preguntarme en qué espacio hay una disminución de la alegría por vivir, porque muchas veces cuando perdemos, cuando estamos en conflictos familiares, lo que empezamos a perder
es esa alegría por vivir, o podemos perderla por cualquier situación familiar, y eso genera en nosotros los conflictos familiares muchas veces endurecimientos. Nos hacemos más duros para enfrentar las críticas y los juicios que recibimos de nuestra familia o de alguien en nuestra familia. Entonces eso se va a ir cristalizando en el endurecimiento de nuestras arterias. Este sería entonces el primer grupo de conflictos. Pero ahora vamos al segundo, y acá es donde se pone un poco más interesante algunas cosas. Como les dije, el colesterol cumple con la función de dar estructura a la membrana plasmática de las células. Esta es una membrana plasmática que es una bicapa lipídica, si estos son dos grupos de lípidos, y esta bicapa lipídica lo que permite es que entren y salgan cosas de la célula para hacer todo su trabajo y su metabolismo. Para que esta membrana lipídica se sostenga, tenga estructura, acá vamos a encontrar estas moléculas, que son las moléculas de colesterol. Son como los ladrillos de las paredes de las células. Esta es una de las grandes funciones que cumple el colesterol, darle estructura a las paredes de las células. Entonces, ahora nos imaginemos una persona que está pensando todo el tiempo que no puede construirse a sí mismo, que no puede construir su vida, que no puede reconstruir las relaciones familiares. Tiene una idea de que tiene que hacer todo solo, y siempre encontramos en las sesiones con ángeles una frase que es: solo puedo contar conmigo mismo. Siempre, una y otra vez, una persona encontramos con las personas con colesterol alto, con esta creencia profunda y arraigada que solamente pueden contar consigo mismo para las cosas. Entonces, imaginemos si empezamos a decirnos eso todo el tiempo, a sentir la vida de esa manera todo el tiempo, lo que vamos a hacer es decirle a nuestro organismo: no tengo la manera de construirme, tengo que hacer un sobreesfuerzo para construirme a mí mismo. Entonces, mi organismo, que siempre va a estar dispuesto a ayudarme, dispuesto a colaborar conmigo, a que yo esté vivo siempre, a todo momento, lo que va a darme es más colesterol, porque el colesterol es la respuesta automática, la forma en que mi organismo va a interpretar, que me va a dar el material para que yo me construya. Imaginemos que todas las paredes de todas las células tienen esos ladrillos que se llaman colesterol. Bueno, va a decir: no te puedes construir a vos mismo, yo te voy a ayudar, no te preocupes, quédate tranquilo, no puedes contar con vos, solamente con vos mismo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar muchos ladrillos para que te puedas construir a vos mismo, te sientas fuerte y puedas seguir adelante. ¿Sí? Este es un conflicto que encontramos en el 100% de los casos. Una persona con colesterol tiene arraigadamente esta creencia de una u otra manera. Hay que buscar cómo cada persona lo puede vivir, lo puede sentir, lo puede interpretar, pero que esta creencia de alguna manera está en las personas con colesterol es que siempre en todos los casos de alguna manera la fuimos encontrando, ¿sí? Así que es muy valioso que una persona haya realizado muchas cosas solo en su vida, es muy valorable. El tema es que nuestra biología no está preparada para hacer las cosas sola, no está preparada en todos los conflictos, para enfrentar los conflictos en soledad. Nosotros estamos como animales gregarios que somos, ya lo vamos a ver, estamos diseñados, estamos garantizada nuestra subsistencia porque hacemos vínculos con otras personas, con otros sistemas, ¿sí? Este es el segundo grupo de conflictos. Ahora vamos a ir entonces al tercer grupo de conflictos. Y este quizás todavía es como una evolución en el estrés que se vive con el colesterol, ¿no? Porque el primero empezamos con ciertos conflictos, a buscar cuál era el conflicto que teníamos en la relación con las familias, con los vínculos, con los parientes, ¿no? El segundo ya es un poco más fuerte porque es: ¿y cómo es que yo me voy a construir en mi vida ahora? ¿Lo tengo que hacer solo o me encuentro solo y estoy un poco más estresado? Ahora vamos a encontrar un tercer grupo de conflictos que todavía es un poco más fuerte, que tiene que ver con tener que dominar, con tener que hacer mucha fuerza,
con tener que mantener la dominación de tu territorio, ¿no? Si sentís que tenés que enfrentarte con alguien para poder dominar tu territorio, entonces lo que tu organismo va a estar haciendo es en esta arteria, esta es una arteria que tiene estas tres capas, en principio, de membranas. Esta membrana interna, que se llama túnica íntima o endotelio, este endotelio va a lastimarse, va a ulcerarse en este proceso de que yo tengo que hacer mucha fuerza para poder dominar mi territorio, dominar lo que es mío, para que pueda transportar más sangre por las arterias para tener más fuerza, ¿sí? Y la reconstrucción de esta ulceración que se hace cuando yo estoy en el estrés de hacer mucha fuerza, ¿no? Cuando yo ulcero y lastimo esta capa interior de endotelio, el organismo para reconstruirla lo que va a usar es colesterol. Por eso es que vamos encontrando con los años cada vez en algunas personas más y más colesterol, porque son personas que están permanentemente con la idea de que tienen que dominar su territorio, de que tienen que hacer fuerza, de que tienen dentro del territorio un contrincante, muchas veces dentro de la familia, tienen un contrincante al cual hacer frente y tienen que conservar esa fuerza para tener su territorio. Entonces, una de las maneras es ulcerar esta túnica íntima y la reconstrucción de esto se va dando con colesterol. Por eso es que empieza a haber una disminución de la felicidad, una disminución de la alegría por vivir, porque estoy teniendo enfrentamientos con gente internamente de la familia. Entonces, esta es la situación como más conflictiva todavía en la que nos vamos encontrando. Y a la medida que pasa el tiempo, esta arteria se va a ir endureciendo más todavía y vamos a encontrarnos ya en una fase de arteriosclerosis en la cual la arteria se encuentra totalmente dura y en la cual la persona que ya va viviendo eso es alguien que está sintiendo que tiene que endurecerse, que tiene que resistir profundamente los embates para conservar el territorio en el que se encuentra, ¿no? Mi territorio, por supuesto, es simbólico, no necesariamente un territorio físico. Un territorio puede ser mi familia, mis amigos, mi trabajo, un territorio puede ser mi pareja. Para los hombres es muy frecuente que su mujer sea su territorio, sea algo muy propio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que para la persona sea propio, sea un territorio propio, lo vamos a simbolizar de esta manera también y emocionalmente va a funcionar de esta forma. Así que el colesterol es esencial en esa reconstrucción de las íntimas de los vasos sanguíneos y por eso es que la vamos a ir encontrando, acumulándose muchas veces en esos lugares. Y estas son las fases que podemos ir encontrando de reparación de conflictos en las arterias, ¿no? Una arteria completamente sin colesterol y a medida que pasa el tiempo y vamos teniendo más ese tipo de conflictos, de enfrentamientos, de pérdidas de alegría, de conflictos familiares, vamos a encontrar cada vez más bloqueadas las arterias que lo que hacen es simbólicamente transportar la energía y la energía y la felicidad de la familia, ¿no? Mi familia no quiere decir que sea necesariamente mi familia de sangre, porque hoy en día muchas veces para una persona, una familia, por ejemplo, son su empresa, sus compañeros de trabajo. Hemos encontrado también esto simbolizado en relaciones laborales, pero que para la persona son como su familia. Así es que vamos a llegar al último grupo de conflictos del colesterol, ¿no? Este grupo de conflictos es como el más fuerte, como les venía comentando, y estas personas, dentro de sus familias, es como que se sienten obligadas a reunir a su familia, a armonizar los lazos familiares, a reconstruir la unidad de la familia. Muchas veces estas personas se sienten como que ellos solos son la persona que tiene que salvar a la familia, ¿no? Hasta en algunos casos hemos encontrado hasta nombres simbólicos como Cristian, en el cual se sentía él el Salvador, como un Cristo que tenía que salvar a la familia y por supuesto tenía un colesterol muy alto, porque una familia no se puede salvar por una sola persona. Una familia tiene que ser reconstruida, unida,
y trabajada por todos los miembros de la familia. No puede haber una persona que la reconstruya, porque no sería una familia, sería una sola persona. Entonces, cuando encontramos personas con esta situación de tener que resolver en una familia todos los conflictos por ellos mismos, van a tener un sobreesfuerzo. Y ese sobreesfuerzo, nuestro sistema lo va a interpretar como tener que hacer un esfuerzo en la construcción. Y eso se va a simbolizar en esos ladrillos que se llaman moléculas de colesterol. Nuestro hígado va a empezar a crear más cantidad de colesterol. Y es por eso que el último de los conflictos es, como lo comenté hace un momento, es esa relación con el conflicto de pérdida de territorio. Si yo ya estoy enfrentando conflictos con personas dentro de mi familia o dentro de lo que para mí significa mi familia, es que yo voy a estar en ese conflicto de pérdida de territorio, y es acá donde también tengo que trabajar mucho, porque este es un espacio de mucha soledad. O sea, porque yo también acá estoy pensando que estoy solo para resolver este conflicto, ¿no? Cuando es muchas veces mi propio imaginario de que tengo que hacer las cosas solo, ¿no? Así que es por eso que quiero resumir un poco algunas creencias que son las más fuertes, las más claras, ¿no? Y es que en nuestra cultura existe mucho de esto de tenés que hacerlo solo, solo cuento conmigo mismo, es mejor si lo haces solo, vale más si lo conseguís solo. Este es un tema que muchas veces es muy fuerte, porque parecería que si no lo hago solo soy yo el que no valgo, ¿no? Y también vivimos con mucho miedo a la traición, porque la idea de hacer sola las cosas también es un recurso ante el no saber hacer con los demás. Cuando yo no sé relacionarme, cuando yo no sé hacer, cuando yo no encuentro formas de relacionarme, el único recurso que me queda es hacer las cosas solo. Y eso, como les pongo acá, es tremendamente agobiante, es tremendamente un esfuerzo, y en el cual no estamos como preparados para poder hacer esto. No estamos preparados para vivir una vida solos. De hecho, el ser humano es un ser que ha atravesado y ha logrado conquistar este planeta con un esfuerzo conjunto y de unidad. No lo hemos logrado porque haya algunos seres humanos muy fuertes o muy poderosos. Así que estas creencias usuales que tenemos, las vemos mucho desde muy pequeños. Nos dicen desde muy chicos, no, vos tenés que hacerlo solo. Esta es una creencia mucho más fuerte que la de, no, tenés que ver cómo lo haces en equipo con tus compañeros. No, tenés que ver cómo lográs pedir ayuda para lograr resolver este conflicto. No, más en vez de impulsarnos a ese tipo de creencias, estamos mucho más impulsados los últimos años sobre todo, a hacer las cosas en solitario. Y por eso es que terminamos en esta creencia de que tienen más valor las cosas si las hago solo. Pero como vemos el resultado de esto se cristaliza en nuestro cuerpo con, entre otras cosas, con colesterol alto y emocionalmente con un agobio muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que este síntoma nos está trayendo para aprender? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si alguien quiere poner una idea en el chat, bienvenida. Pero hasta tanto, yo les voy a ir contando qué es lo que con Ángeles fuimos aprendiendo y fuimos interpretando, y sobre todo, lo más importante, fuimos aplicando en nuestras propias vidas y en la de las personas que nos acompañan, ¿no? Y es que los seres humanos estamos mucho mejor, y como lo hemos dicho en una de nuestras creencias, viviendo en red, ¿sí? En red es como se aseguró en la historia de la humanidad la supervivencia de nuestra especie. O sea, los seres humanos logramos atravesar el conflicto de la supervivencia y la conquista de este planeta por aprender a vivir en red, ¿sí? Es por eso que hay muchos grupos que con Ángeles administramos que se llaman red, porque nosotros creemos, animamos, impulsamos a las personas a que aprendan a vivir con otros. Porque vivir solos es como, a veces parece mucho más fácil, ¿sí? Pero cuando nos empezamos a dar cuenta de las consecuencias que tiene hacer las cosas solo, nos damos cuenta que la vida en red, cuando la aprendemos a tener, cuando la aprendemos a saber cómo hacer, es 100 veces, por lo menos 100 veces, mucho más
divertida, alegre, productiva, eficiente, porque no nos sentimos abandonados ni solos nunca. Siempre tenemos en nuestra red alguien que nos sostenga, porque nosotros también en algún momento estamos sosteniendo a alguien. Entonces las grandes preguntas son, ¿de dónde sacamos que es mejor hacer solo que con otros? Otra pregunta, ¿cómo aprendo mejor? ¿Con otros o solo? ¿Cómo es mejor aprender? Y por último, ¿cómo se logran grandes desafíos humanos? ¿Los grandes desafíos humanos se logran por una persona sola o por un grupo de personas trabajando en red? Así que la pregunta, acá les traje unas 6 preguntas para hacerse y para que cada uno se vaya haciendo como un autoanálisis de su forma de relacionarse con su familia o con lo que para cada uno sea su familia y su red, ¿sí? La primera es si en mi familia o en mi red yo me incluyo o yo me excluyo. Esa es una gran pregunta. ¿Estoy esperando que me incluyan o más bien yo me incluyo en la red? ¿Qué es lo que hago mayormente? Es la gran pregunta. Y acá la primera situación, y lo que quiero compartir es que lo podremos profundizar en la formación que damos, lo profundizamos mucho, ¿no? Es que primero que yo necesito incluirme en los sistemas a través de yo dar valor. Yo doy valor de distintas maneras y de esa manera yo me incluyo en los sistemas, ¿no? Y la gente, cuando yo aporto valor, quiere que yo esté adentro. Entonces me dice, vení, me llama, me pide que yo me incluya. Ahí es cuando aparece la pertenencia a los grupos. Y el aumento de mi pertenencia es tremendamente saludable porque ya es la gran señal de que no estoy solo. El segundo punto, en la familia, en las relaciones, sé dar, sé recibir, y esto de dar y recibir, ¿lo sé mantener en equilibrio? ¿O soy más de tomar? O muchas veces hay personas que son más de dar. Tanto el dar como el recibir en exceso no favorece a las relaciones. Y ese es otro gran tema que tengo que tener presente para mis relaciones de red. Tercer punto, ¿acepto las diferencias? Muchas veces en las familias hay muchas personas que piensan distinto. Personas que piensan de distintos colores y banderas y creencias, pero no por eso no quiere decir que no podamos hacer juntas. Hay un montón de cosas que podemos hacer juntas, aunque no pensemos exactamente igual, ¿no? Entonces acá es donde aparece el respeto. El respeto para nosotros no quiere decir el obedecer. El respetar quiere decir el validar que el otro tiene derecho a pensar y hace lo que quiere. En las familias muchas veces los conflictos son por no aceptar que algunos son otros, que piensan, sienten y creen de otras maneras, ¿no? Y acá les agrego el tema de si sé poner límites, porque hay veces que en las familias lo que pasa es que algunas personas se exceden, porque no saben cómo hacer en familia, cómo hacer en red. Entonces yo tengo que aprender a poner límites con respeto, o sea, a poder decir que no sin el sufrimiento del decir que no. Y para esto necesito aprender a comunicarme, ¿no? Necesito, en coaching sobre todo, tenemos grandes herramientas de comunicación. Así que es muy importante que yo aprenda a comunicarme. Yo es necesario que pueda encontrar las mejores maneras de comunicarme, porque no con todas las personas me puedo comunicar de la misma manera. O sea, con cada persona me comunico de diferentes formas. Pero no es porque me salga naturalmente. No quiere decir que yo hable, no va a querer decir que yo me sepa comunicar. Yo necesito aprender a comunicarme, que es algo muy diferente a solamente hablar. Comunicar es un ida y vuelta, hablar es solamente un ida. Y por último, la gran pregunta de este tema del colesterol es si yo acepto el amor como me lo pueden dar, ¿no? Cuando yo no puedo aceptar esto, no puedo tomarlo como me lo dan, es uno de los grandes conflictos que me ponen en las puertas del colesterol alto, porque me pongo caprichoso como un niño que quiere que lo quieran como él quiere, pero no acepta y no entiende que quienes me aman como pueden, como saben, porque quizás a ellos les pasó lo mismo, ¿no?
y si yo me pongo en este espacio de capricho, de ser querido como yo quiero, muchas veces lo que estoy haciendo es repetir la historia. Y repetir la historia no hace que las cosas sean diferentes, sino trae más de lo mismo. Y por última pregunta, cuando yo puedo aceptar que me quieran o me den como me pueden dar, es que yo también puedo aprender a amar. O sea, ese es como el fin de la historia, ¿no? De decir, cuando yo aprendo a amar, es aprender a amar a los demás como los otros quieren ser amados y no como yo solamente quiero amar caprichosamente. Así que esto requiere mucho de comunicación. Entonces, ya dicho todo esto, es que podemos entender el funcionamiento del HDL y de la LDL, que es el gran conflicto que muchas veces nos hacemos, ¿sí? Entonces, como dijimos, el LDL es el colesterol que lleva el colesterol a las arterias. Como podemos ver acá, desde el punto de vista de la biodecodificación, desde el punto de vista emocional, lo que va a hacer que aumente el colesterol LDL es que yo tenga esta creencia, o este grupo de creencias. Estoy solo para construirme o reconstruirme. Yo tengo que sostener mis territorios solo. Tengo un adversario con el cual tengo que pelear, tengo que sostener mi pelea. Y todo eso va a hacer que lo que yo necesite biológicamente sea más colesterol en las arterias. Entonces, no es algo malo, sino que yo emocionalmente le estoy diciendo a mi cuerpo, necesito más fuerza para reconstruir mis arterias. Estoy con menor alegría en mi familia. Entonces, la solución que mi biología me va a dar es colesterol en mis arterias y en mi torrente sanguíneo. Eso es muy agobiante y de mucho esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo puedo cambiar esa creencia, puedo cambiar mi forma de vivir en mis relaciones de red y puedo decir que con lo que yo soy y con lo que tengo en mi sistema es suficiente? ¿Qué pasa si aprendo a relacionarme? ¿Qué pasa si aprendo a tener relaciones equilibradas, de respeto, en el cual podamos entendernos como pares, o podamos entendernos con la jerarquía que tenemos el uno con el otro, que podemos aceptar que alguien pueda pensar distinto, pero eso no implique que dejemos de hacer cosas juntos, ¿no? Cuando yo puedo cambiar esta concepción y eliminar los conflictos familiares que me traen aprendizajes, ¿no? Cuando me puedo quedar con los aprendizajes de los conflictos, es que yo puedo empezar a vivir con esta idea de que yo y mi sistema somos suficientes para vivir y para atravesar la vida. Y no tenemos que andar en los conflictos internos de los sistemas en los que estamos. Cuando eso pasa, es que se activa el colesterol del HDL, ¿no? Que es el colesterol que tradicionalmente lo llaman colesterol bueno, pero simplemente lo que hace es tomar el colesterol de las arterias, llevarlo al hígado para su posterior eliminación por el sistema digestivo. Entonces este es un sistema perfecto que nos está dando lo que necesitamos cuando lo requerimos, cuando estamos en este nivel de estrés o esfuerzo, pero cuando aprendemos a comprender, aprendemos a vivir, cuando retomamos la alegría de vivir y de entender el futuro como una posibilidad, es que naturalmente esto va a ir saliendo de nuestro hígado. Todo esto, por supuesto, lo tenemos que hacer con la asistencia, con toda la precaución que nos da la medicina, con nuestro médico, como un médico nos diga que tenemos que hacer las cosas. Y esta es la parte emocional que el médico no puede resolver. Esta es la parte que necesitamos hacernos cargo por nosotros mismos, ¿sí? Porque por más buena voluntad que tenga un profesional de la salud, sobre mis emociones solamente puedo ser dueño yo. Y sobre las comprensiones y creencias solamente puedo ser dueño yo. Entonces esta es la gran invitación a hacernos cargo de nuestras emociones. Ahí. Entonces, la gran pregunta para ir cerrando este tema es si sé vivir en red, si sé valorar la red que tengo, si sé crear nuevas redes y sobre todo si sé crear confianza para hacer con las personas, ¿no? Por eso nuestra gran invitación es hacernos cargo de nuestras emociones, siempre con la asistencia de un profesional de la salud idóneo que corresponda a cada uno de los síntomas que nosotros tengamos, ¿no?
Buenísimo. Bien, entonces, para resumir los aprendizajes que queremos, que hoy los queremos invitar, este es un tema, el colesterol para nosotros es un tema muy importante porque a partir de todos los aprendizajes que nos trae este síntoma, las creencias limitantes que podemos cambiar por creencias mucho más saludables para nuestra vida, es un cambio radical en la forma de vivir, de dejar de estar agobiados, estresados, de hacer todo solo. Empezamos a una vivencia en red en la que les aseguro que la vida es totalmente diferente, todo se vive y se siente totalmente diferente, porque cuando apoyamos y nos podemos apoyar y aprendemos a hacerlo de forma equilibrada, es que todos vamos a crecer más rápido. No quiere decir que todos crezcamos igual, pero sí quiere decir que todos los que estamos en una red equilibradamente trabajando vamos a ir creciendo juntos. Y eso es lo que la biología, lo que nuestro cuerpo está preparado para vivir, ¿no? Así que el resumen de aprendizaje sería que cada enfermedad esconde una creencia limitante, como lo vimos ahora en este webinar del caso del colesterol. Después, es importante tomar conciencia que si no fuera por nuestro cuerpo, ya estaríamos como fuera de servicio, le decimos nosotros. Ya estaríamos colapsados por el estrés. Porque cuando nosotros resolvemos nuestro estrés con un síntoma, baja ese estrés de nuestra parte psicológica en nuestro cuerpo, y es por eso es que podemos seguir avanzando en nuestra vida. Siempre la enfermedad no es una forma más que tiene nuestra biología de hacer un esfuerzo porque sigamos con vida. Como dijimos hoy, vivir en red, la autoconfianza, la ternura por nosotros mismos, la pasión y el entusiasmo y mis vínculos familiares son tesoros que podemos tener en nuestra vida y que nosotros somos los que podemos elegir tenerlos o no tenerlos. ¿Cuál es el precio? Aprender a tenerlos. No es solamente que los tengo como un regalo, sino que cuando los tengo, cuando los construyo, necesito aprender a sostenerlos. Y por último, las enfermedades no vienen a matarnos, el colesterol no viene a matarnos, como muchas veces le tenemos ese miedo, ¿sí? No vienen a matarnos, vienen a que aprendamos quiénes somos nosotros y vienen a traernos una lección muy importante de una creencia que muchas veces es limitante en nuestra vida. Así que esa es la invitación, o una invitación muy importante, es que no vienen a hacernos daño, sino muchas veces o siempre vienen a ayudarnos y a enseñarnos quiénes somos nosotros, cómo estamos pensando, cómo estamos creyendo, cómo estamos sintiendo y cómo estamos haciendo las cosas.